Hemos estado hablando de las gamas de colores, de las gamas cálida, neutra y fría. Ahora nos vamos a centrar en el desarrollo de la gama neutra, pero cuando hablamos del tipo de gamas estamos hablando de los resultados que nos producen las mezclas entre los tres primarios. Ahora, nosotros cambiamos los primarios. En la gama cálida teníamos como primarios al rojo vermellón, al azul ultramar y al amarillo cadmio medio. En el caso de la gama neutra vamos a usar también un rojo, también un azul y también un amarillo. Como amarillo vamos a usar el ocre, como azul vamos a usar el cobalto y como rojo vamos a usar el rojo permanente, que es un rojo parecido al color que tiene la Coca-Cola, es algo similar a ese color. Como os digo, estamos hablando de algo muy complejo porque yo os estoy hablando del sentido del color, es decir, del producto derivado del uso de estas gamas, pero para tener la comprensión del producto derivado del uso de estas gamas tenemos que hacer ejercicios con las gamas, si no, no seremos nunca capaces de saber de qué estamos hablando. Ese ejercicio de color se debe utilizar de forma que cuando vemos los colores unos con otros tengan cierta afinidad. Estamos hablando de que en la naturaleza todas las cosas existen en conectividad, todo existe conectado, el tiempo con el espacio con el tiempo, todas las cosas. En el fondo no hay nada ajeno a esa conectividad, independientemente de que cada una de esas cosas es creada con una finalidad específica, pero es una finalidad específica dentro de ese ordenamiento conectivo. Bueno, vamos a utilizar estos colores de la gama neutra para empezar a ver los derivados y para darnos cuenta de que esos derivados son un promedio de colores grises que podemos intensificar o podemos disminuir de acuerdo a qué tanta cantidad de blanco le ponemos a esos grises, pero la inmensidad de grises derivados de esos primarios es inmensa. Entonces lo que vamos a hacer es primero trabajarlos. Primero empezar a ejercitarnos con esas mezclas. Vamos a poner un modelo cualquiera, sencillo, como os digo, 3 frutas. Si para comprender las gamas de colores no necesitamos hacer una propuesta universal y trascendente, no es necesario. Nos basta con 3 cacharritos, con 3 cositas que pongamos en la mesa con distintos colores y vamos a ver cómo nos acercamos a los tonos de esos colores, a los grados de claro oscuro que tienen esos colores con los matices derivados de las gamas, en este caso de la gama cromática neutra. Lógicamente, si no tenemos el amarillo limón y el amarillo cadmio medio, el amarillo más fuerte que podemos hacer es una mezcla del ocre con blanco, pero nunca vamos a conseguir que el limón sea un limón pintado con el amarillo limón porque no tenemos el amarillo limón en la paleta. En la paleta estamos poniendo esos 3 primarios: el rojo Coca-Cola, el azul cobalto y el ocre amarillo, más blanco, más el sombra natural y el sombra tostada. Nada más que con eso vamos a hacer el ejercicio del desarrollo cromático para ver cuál es el producto derivado de esas mezclas. Vamos a mezclar unos con otros independientemente, podemos mezclar cualquiera con cualquiera, pero observando que se aproxime ese color derivado que yo estoy haciendo en la paleta con el color del modelo que estoy copiando. Como os digo, nunca se va a llegar al color exacto del modelo, porque lo que estamos haciendo nosotros es interpretar con una gama cromática. Lo que estamos haciendo es aprendiendo del color. Esto no es enseñanza para pintar de una forma fotográfica aquello que observo. Eso es muy fácil. Lo difícil es crear aquello que observo de una forma propia y de una manera genuina, de una manera particular, independiente, distinta al resto, pero con las preferencias de colores dentro de la gama para que esos colores sean armónicos. Ese es el ejercicio que vamos a hacer en esta ocasión con esta gama. Habéis visto en estos cuadros que la realidad brilla por su ausencia, es decir, son cuadros que te explican una situación, un ambiente, un retrato, pero no existen los colores de la piel, no existen los colores de la carne, no existen los colores del paisaje, son creaciones propias del autor.
y de un autor que comprende muy bien cómo utilizar las gamas para lograr la armonía de los colores. Como ya sabemos, el arte es una actividad emocional y la emoción sabemos que es esa capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Cuando captamos lo necesario, la emoción simplemente satisface, se complace, se ajusta y en ese momento no sentimos absolutamente nada, simplemente se absorben. Todas esas sensaciones de agrado se absorben, no se declaran, simplemente se absorben. ¿Por qué no se declaran? Porque se ajustan. Y como se ajustan, pues te hacen sentir bien. Las sensaciones de desacomodo, las sensaciones de desajuste, las sensaciones de sentir que eso no es correcto o que no es lo adecuado, esas vibran. Al tiro se da uno cuenta de que, esto no va bien, esto no está correcto, esto no se ajusta. Frente a esas sensaciones tenemos simplemente que irlas corrigiendo, no hay ninguna otra función. Pero hay que ser lo suficientemente astuto para saberlas corregir. Hay que irlas corrigiendo, pero uno tiene que ser lo suficientemente sensible para captar esas vibraciones que alteran nuestra tranquilidad, que alteran nuestra satisfacción. En ese buscar qué tipo de sensaciones de los colores me producen sensaciones agradables o qué tipo de sensaciones de los colores me desagradan, uno es el juez. El desarrollo de la sensibilidad ante los colores tiene que ver con la cantidad de recursos emocionales que uno tiene y con la cantidad de recursos también cromáticos que uno ha adquirido. Lo que hay que saber es que uno es el apoderado de nuestras sensaciones. Las sensaciones las sentimos nosotros, no el otro, nosotros. Y como nosotros recibimos ese tipo de sensaciones que se desajustan, que nos alteran, ¿cómo se corrigen ese tipo de sensaciones? Pues lógicamente restituyéndolas, simplemente restituyéndolas. El trabajo del artista es un trabajo meramente correctivo. Nosotros estamos corrigiendo proporciones a la hora de dibujar, intensidades tonales, ordenamientos cromáticos, pero nuestra labor es siempre correctiva. Siempre estamos ajustando las cosas a un orden, al orden de la armonía. En ese ajustar las cosas al orden de la armonía hay personas que tienen más recursos para hacerlo porque tienen más comprensión de los colores, más comprensión del oficio, más comprensión de los procedimientos técnicos, otros tenemos menos, pero en la medida que nosotros podemos ir corrigiendo las cosas y ajustándolas a qué tipo de sensaciones que nos producen agrado, vamos a ir poco a poco mejorando nuestro desarrollo técnico. Las gamas de colores son un aspecto intermedio entre el aprendiz y el experto en la armonía. Y de esas gamas de colores, la neutra es quizá la que más se acerca al estándar promedio de la naturaleza. Hemos visto una serie de imágenes inspiradoras de pintores que dominan, controlan las gamas cromáticas, que saben de armonías. Ahora debemos seguir ejercitándonos hasta hacernos expertos en el dominio de esas armonías. Así es que os pido que hagáis los ejercicios. Cuantos más hagáis, más sentido del color, más sentido de la armonía vais a adquirir y después os van a resultar mucho más fáciles los trabajos. Lo que estamos haciendo con estos ejercicios es desarrollar el sentido de la elegancia cromática, ese sentido que tienen los diseñadores de ropa, ese sentido que tienen también profesionales del diseño y lógicamente el desarrollo de ese sentido de la armonía, ese sentido de aquello que es elegante, es bastante variado porque va cambiando a lo largo de la historia, va cambiando por periodos, pero lo que se mantiene como lo que entendemos que es clásico, ese sentido clásico de la armonía, ese sentido clásico de la belleza, lo podemos ver en el Museo del Prado, lo podemos ver en las grandes pinacotecas y resulta curioso ver que la mayoría de los cuadros se rigen por ciertas limitaciones tonales, limitaciones cromáticas, y son esas limitaciones las que observamos en las grandes galerías, en los grandes museos, en las grandes pinacotecas, y uno se pregunta por qué, y la razón es siempre simple: porque saben ordenarse. El orden es un fundamento esencial de la naturaleza. Cuando hablamos del cosmos estamos hablando del orden.
Nosotros somos artistas y tratamos de imitar al cosmos, no porque lo copiemos de una forma fotográfica, sino porque copiamos aquellos aspectos que nos agradan del cosmos. Y todo aquello que agrada del cosmos es porque mantiene un orden. Ese ordenamiento es la base fundamental de la naturaleza. En la naturaleza no hay nada desordenado, lo único desordenado somos nosotros, los humanos. Pero incluso los humanos estamos tratando siempre de buscar ordenarnos. Nos ordenamos por las reglas de tráfico, por las leyes, por todo tipo de reglamentación. Un partido de fútbol está reglamentado, un juego está reglamentado. Es decir, nosotros estamos buscando siempre reglamentos para podernos ordenar. En el caso de los colores, en el caso de los pintores es lo mismo. Y podemos declararnos exentos a ese orden y hacer las cosas como nos guste o como nos dé la gana, pero al fin de cuentas, lo que va a permanecer es aquello que coordina con el ordenamiento cósmico normal. Así es que yo os agradezco el que estéis ahondando en el conocimiento de los órdenes cromáticos. Yo sé que cuesta un poco, se necesita experiencia, pero esa experiencia la vamos adquiriendo día tras día. Como fruto de estos ejercicios vais a adquirir el sentido del color, el sentido de la armonía, el sentido de la elegancia. Para conseguir los logros debemos ser incondicionales hacia ese propósito, hacia el propósito del logro, hacia el propósito de la conquista. Si no somos incondicionales hacia el ideal común del arte, porque el arte tiene un ideal también, ahí lo vemos cómo destacan los pintores que han hecho carrera, tipo Picasso, tipo Velázquez, tipo Antonio López, tipo un montón de personas que tenían un ideal y que han estado persiguiendo ese ideal durante toda su vida. Pero aquellos dispersos que han estado dando vueltas de un lugar para otro al final pierden la dirección y no llegan. ¿Por qué es importante ser incondicional hacia el ideal común? Porque de esa forma tú puedes ir encontrando el sentido común de cómo llegar a ese ideal, de cómo ajustarte en ese ideal. Y ese sentido común, junto con la idea de conseguir ese logro que tú estás pretendiendo, te permite realizar cosas que satisfacen también al bien común. Luego, el bien común no lo puedes lograr si no tienes un sentido común. Lo primero que tienes que hacer es descubrir cómo madurar esa noción del ajuste, cómo ajustar lo que estoy haciendo en mi desarrollo con aquel tipo de logro que yo espero. Si espero lograr ser pintor, lógicamente tengo que hacer muchos ejercicios de pintura para poder lograr esa distinción como pintor y que se realice poco a poco en mí esa conquista del logro de ser artista. Lo mismo pasa con cualquier actividad. Si pierdes la orientación de esa actividad no llegas. En el arte partimos con las proporciones. El ideal que tenemos es establecer proporciones adecuadas. Adecuadas no importa qué, adecuadas a lo que yo pretenda. Pero el adecuar las proporciones es lo primero que tenemos que fijar como meta. Una vez que sabemos cómo establecer las proporciones, pasamos a la etapa siguiente, que es la etapa tonal. Vale, ahora ya tengo el cubo, ahora tengo que sombrearlo, tengo que volumetrearlo. Y para volumetrear necesitamos la noción de cómo entonar. La entonación es la segunda etapa de ese ideal que tenemos, de ese camino que estamos recorriendo hacia la conquista de ese ideal. Después empezamos a jugar con los colores y sí, pintamos lo que vemos como lo vemos con los colores más aproximados, pero más allá de eso empezamos a sentir que debemos interpretar, debemos hacer que aquello que yo pinto tenga o produzca la sensación que yo quiero producir. Es decir, si estoy pintando un atardecer, pues que ese atardecer tenga ese aspecto cálido del sol, con los ancianos mirando la puesta de sol o los adolescentes mirando la puesta de sol. De alguna forma tengo que tener un sentido en el trabajo que estoy realizando para poderlo conseguir. Por eso que es importante fijarse esos ideales de una forma clara, buscar aquello que se ajusta a ese ideal, es decir, buscarle sentido común de ese ideal. Y por último, realizar aquellos trabajos que produzcan un bien común dentro de ese ideal. Eso es fundamental y ante eso debemos ser totalmente incondicionales. Si lo hacemos con condiciones, lo voy a hacer un ratito, pero después no, perdemos la dirección, perdemos la orientación y nuestro recorrido se va por cualquier otro sitio. Luego, nuestro enemigo es el disperso. El ser disperso en un camino no te lleva nunca a destino. Luego, para llegar a destino tienes que ser orientado, tienes que ser firme, templado y con una fe ciega en que puedes conseguirlo.
Eso no se puede perder. Ha habido gente que ha partido desde lo más humilde, desde lo más sencillo y han logrado ser exitosos en extremo. Casos de jugadores de fútbol como Ronaldo o Messi, casos como multimillonarios como Bill Gates. ¿Por qué consiguen esos logros estos señores? Porque tienen una finalidad específica, porque tienen un ideal común, un ideal. Digo común porque es su ideal, pero es un ideal también de beneficio hacia el todo, porque ¿de qué me sirve tener un ideal particular si no beneficia nunca a nadie? Al final nadie me lo va a apreciar. Luego, esos ideales tienen que ser compartidos por todos y ese ideal común es el que tenemos que encontrar. En el próximo video quiero hablar de la naturaleza humana, porque somos todos humanos, de cómo desarrollarnos exitosamente como pintores, pero nos falta comprender la base que realiza el pintor. Y la base que realiza el pintor es la humanidad. Entonces, comprender ese sentido del humano, qué es humano y qué no es humano, qué nos humaniza y qué nos deshumaniza. En ese aspecto tenemos que comprender bastante bien la naturaleza humana, acorde con la naturaleza de la creación. Porque nosotros somos producto de la creación. Nosotros nos parecemos a nuestros padres, a nuestras madres, porque somos resultado de ellos, pero nuestros padres y nuestras madres, y así sucesivamente hasta el primer animal humano que surgió, bueno, surgió de la naturaleza. Y si la naturaleza nos ofrece instintos es porque somos parte de esa naturaleza directiva inherente que existe en la naturaleza. Y si nos han ofrecido la capacidad de ser libres, autónomos y responsables, debemos de saber en qué tenemos que responder, a qué responsabilidad tenemos que cumplir y qué tipo de libertad tenemos, si tenemos libertad de hacer lo que nos da la gana o tenemos simplemente la libertad de optar por aquello que es válido siempre y para todos, para no perjudicar a nadie y de esa forma no ser perseguido, o qué tipo de autonomía tenemos, si podemos conocer las razones constantes e inmanentes o solamente podemos conocer aquellas razones que son racionales de acuerdo a nuestro criterio. En realidad podemos reconocer las dos. Pero bueno, vamos a hablar de este tema en el próximo video. Os dejo con esa inquietud y espero que esta clase de las gamas cromáticas la podáis practicar mucho. De esa práctica va a salir la experiencia y el recurso almacenado en vuestra experiencia para poderlo utilizar después para el bien común. Espero que disfrutéis con estos ejercicios y nos vemos en el próximo video.